Ya hemos visto el primer teorema de Moore, que nos permite calcular los giros. Ahora vamos a ver el segundo teorema de Moore, que lo que nos va a permitir es calcular los desplazamientos. Entonces, de nuevo, voy a enunciar el teorema de Moore y luego lo explicaré porque, pues evidentemente, simplemente leyendo el texto puede resultar un poco confuso. Entonces, vamos a leerlo primero y luego os explico punto por punto qué significa. La distancia en dirección perpendicular a la directriz sin deformar entre un punto B' de la directriz deformada a la recta tangente de la directriz deformada en otro, A, es igual al momento estático del área de momentos flectores entre las secciones A y B, respecto a un eje perpendicular a la directriz sin deformar que pasa por el punto B dividido por el producto E por I. Bueno, esto puede parecer un poco jeroglífico, pero ahora os lo explico un poco en detalle y vais a ver cómo, al igual que el primer teorema de Moore, es muy útil y es muy sencillo de aplicar. De acuerdo con las ecuaciones de Navier-Bresse, decíamos que si queríamos relacionar el desplazamiento en un punto B con el desplazamiento en otro punto de la pieza prismática, por ejemplo A, ¿cómo lo hacíamos? El desplazamiento vertical del punto B era igual al desplazamiento vertical del punto A, más el giro en el punto A por la distancia entre los dos puntos A y B, porque si el punto A giraba, eso iba a producir un desplazamiento en el punto B, más esto que yo he puesto aquí como delta, que es la integral del diagrama de momentos flectores multiplicado por la distancia en el punto en el que estamos, la coordenada z, hasta la coordenada z del punto B, hasta el punto B. De modo que es, de nuevo, la integral de los giros que se producen en cada una de las secciones, multiplicado por esa distancia y dividido por el producto E por I, el módulo de Young y el momento de inercia. Bueno, pues esto vamos a, utilizando este segundo teorema de Moore, lo vamos a trasladar a un problema geométrico. Antes utilizábamos el área, ahora vamos a utilizar el momento estático, como dice el teorema de Moore. ¿Qué significa esto de la distancia a la recta tangente a la directriz deformada en el punto A? Bueno, pues aquí lo vemos. Partimos del punto A. La recta tangente a la deformada en el punto A lo que nos va a trasladar es primero el desplazamiento vertical, porque el punto A se va a deformar, y luego además como recta tangente pues lo que entendemos es lo que aparece en las ecuaciones de Navier-Bresse, el giro en A por la distancia entre los puntos A y B. Esa recta va a pasar por el punto que llamamos B2'. Ese punto B2' ya está incluyendo la contribución del desplazamiento en A y la contribución del giro en A. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de B2' al punto B', que es el que queremos calcular? Es el punto donde está la directriz deformada de la pieza prismática. El punto B' es el que queremos calcular. ¿Qué es lo que tenemos que añadir? Pues tenemos que añadir la integral del momento flector por la distancia entre cada uno de los puntos al punto B dividido por el producto E por I. Y lo que nos dice el segundo teorema de Moore es que esa integral es el momento estático del área de momentos flectores respecto de una línea vertical que pase por el punto B. Es decir, tenemos que calcular el área del diagrama de momentos flectores y el momento estático de ese área respecto de un eje vertical que pase por B. Es tan sencillo como calcular el área de ese diagrama de momentos flectores, la posición de su centro de gravedad, el centro de gravedad de ese área, y multiplicar el área por la distancia del centro de gravedad al punto B. La distancia en dirección horizontal. ¿De acuerdo? Simplemente es restar la coordenada z del punto B a la coordenada z del centro de gravedad de esa sección. Como veis de nuevo, no es nada nuevo respecto de las ecuaciones de Navier-Bresse, es simplemente una manipulación para, en lugar de tener que hacer una integral, poder hacerlo de una forma geométrica. Calculamos un área, un centro de gravedad, multiplicamos el área por una distancia, que es la distancia del centro de gravedad al punto donde queremos calcular el desplazamiento, y ya tenemos la contribución de los momentos flectores. Entonces, como veis, es mucho más sencillo de aplicar que hacer las integrales y en muchas ocasiones es muy útil, sobre todo si tenemos una ley de momentos flectores pues que sea uniforme o que sea lineal, porque es muy fácil calcular el área y la posición de los centros de gravedad. Entonces, de nuevo, vamos a intentar hacer un ejemplo. Quiero que lo intentéis hacer vosotros antes porque os va a resultar mucho más útil cuando veáis la solución. Entonces, en este caso también tenemos una viga en voladizo, está empotrada en un extremo y está libre en el otro. La diferencia es que en este caso lo que tenemos es una carga uniformemente distribuida.
Entonces lo que intentamos calcular es el desplazamiento en el extremo, en el punto B, y para ello pues lo que tenemos que hacer es calcular el diagrama de momentos flectores, calcular su área, la posición del centro de gravedad y multiplicar el área por la distancia del centro de gravedad al punto B. Entonces os pido que le deis a la pausa, lo intentéis resolver, luego le dais al play para poder ver la solución. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Bueno, pues esta es la solución. El diagrama de momentos flectores, al tener una carga uniformemente distribuida, el diagrama de cortantes será lineal y el diagrama de momentos flectores, que será la integral del diagrama de cortantes, va a tener una distribución cuadrática. Y su valor máximo es este que vemos aquí, Q por L medios, por Q por L cuadrado entre 2, que sería Q por L, que sería la resultante de la carga distribuida, por L medios, que sería la distancia donde la aplicamos. Bueno, pues ya que tenemos la distribución de diagrama de momentos flectores, ¿cómo calculamos el giro en B? El desplazamiento en B, perdón. El desplazamiento en B sería el desplazamiento en A, que es 0, porque A está en un empotramiento, más el giro en A por la distancia entre A y B, que en este caso también es 0, porque A está en un empotramiento, entonces el giro es 0, más eso que hemos llamado delta, que es o bien la integral del diagrama de momentos flectores por la distancia hasta el punto B, o bien el momento estático del diagrama de momentos flectores. Entonces lo vamos a calcular como el momento estático de ese área. ¿Y cuál sería el momento estático de ese área? Pues el área sería el área que hay bajo esa curva, que es 1/3 de la base por la altura, o sea, la base por la altura dividido entre 3, es decir, 1/3 de Q por L cuadrado entre 2 por L. Vale. ¿Y cuál sería la distancia? La posición del centro de gravedad. Tenemos que calcular la distancia de la posición del centro de gravedad al punto B. Bueno, pues ese centro de gravedad, en esta distribución cuadrática, está a 1/4 del extremo, de 1/4 de la longitud respecto del extremo A. Respecto del extremo B está a 3/4. Pues multiplicamos por 3/4 de L y dividimos por E y I, por el módulo de Young y el momento de inercia. Y obtenemos que el desplazamiento en el punto B, debido a esta carga distribuida, va a ser P por L a la cuarta dividido entre 8 veces E por I. Este caso quizás es un poco más complicado y quizás no sabíais cómo calcular el área de esta distribución cuadrática y la posición del centro de gravedad, pero evidentemente si es una distribución lineal o uniforme de momentos flectores, pues os va a resultar mucho más sencillo. Como que fijaros que ya tenemos dos herramientas alternativas a las ecuaciones de Navier-Bresse, el primer y el segundo teorema de Moore, para calcular los giros y para calcular los desplazamientos de diferentes puntos. En los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es ver cómo podemos aplicar estos teoremas a resolver diferentes problemas.